Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude a seguir adelante en el Señor, en sus caminos, más en este último tiempo que las cosas cada vez son más difíciles y complicadas para la verdad, en todo sentido mis hermanos, en engaño, en cosas de que lo bueno lo van a ir echando fuera y, y van a ir quedando las cosas más falsas, los evangelios o las religiones más falsas, más vendidas, más del diablo, más interesadas, más lejos de Dios y del Espíritu Santo, lo más materialista, lo más carnal, lo más del mundo. Y no lo que tiene que ver verdaderamente con Dios y su Espíritu Santo y las enseñanzas que tienen que ver con enseñanzas de Dios, de la verdad, y no con el mundo y su mente falsa y engañosa, mis hermanos. Entonces debemos mantenernos firmes en el Señor. A pesar o pase lo que pase, siempre seguir en el Señor, buscando su rostro y firmes, mis hermanos, firmes. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, son tiempos difíciles, dificultades, desastres naturales, más que nunca, porque muchos van a decir siempre han habido, pero más que nunca, señales y cosas. Pero debemos confiar en Dios, no desesperarnos, no sentir ansias acerca de su venida, sino hacer su voluntad primeramente, porque Él tiene el control del tiempo y de todas las cosas, y nosotros debemos querer su voluntad y no lo que nosotros queramos o nosotros esperemos. No tiene que ser así, mis amados, sino confiarnos en la voluntad de Él y realmente querer su voluntad, no ser como los que dicen que quieren la voluntad de Dios, pero en el momento que el Señor hace su voluntad le dicen por qué. Yo no quería esto, pero si yo quería que viniera antes, ¿por qué no has venido aún? Y cosas así, como Jonás, que haré lo que tú quieras, Señor, eh, a donde tú me mandes, pero en el momento que el Señor hizo y lo mandó, no quiso. En el momento que el Señor perdonó al pueblo de Nínive, se enojó. ¿Se dan cuenta la altivez del hombre y la mentira que profiere de la boca al prometer o al decir? No es capaz de cumplir. Entonces, eh, debemos entender en el Espíritu que es querer su voluntad y saber que Él tiene el mejor tiempo para todo. No tener ansias de nada, pero saber entender sus señales, las cuales están escritas y se están manifestando enfrente de nuestros ojos hace mucho tiempo ya, años ya, y siguen, mis hermanos. Entonces, no andemos como en noche, dice, sino de día. Ya podemos ver que Él viene, pero en su perfecta voluntad. Agradémonos de su voluntad y no estemos pidiendo o exigiendo lo que no nos corresponde, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, les quería compartir los salmos, unos versículos de los salmos y ver el entendimiento de Dios y de su Espíritu Santo en ellos. Es en Salmo 62, del 11 al 12, mis hermanos. Dice, una vez habló Dios,
2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme su obra. Bueno, se ve algo simple, pero en otros videos y en otras explicaciones, separando al Padre del Hijo, siendo un solo Dios, pero como cuando uno desglosa un árbol o una familia, siendo la misma familia, pues así es el ejemplo, que es como poniendo al Padre en un lugar y a Cristo, el Hijo, en otro lugar, para hacer como una división, pero que es unida, que es una misma, es un mismo Dios. En otros ejemplos ya hemos hablado de eso. Dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagarás a cada uno conforme su obra. Bueno, eso tiene que ver mucho. Todos sabemos que Dios es amor, Dios es justo, Dios es un Dios perdonador, lleno de misericordia. Perdón, mis hermanos. Dios tiene todas esas características en él. Pero si podemos ver en qué parte tiene esas características, como los miembros de nuestro cuerpo, que una mano, la derecha, es más hábil que la izquierda en algunas cosas, pero hay cosas que la mano derecha no puede hacer y que la izquierda sí puede hacer, como tomar a la mano derecha, o tomar a sí misma la mano derecha no va a poder, y la mano izquierda sí puede. Hay lugares donde la mano derecha puede llegar y lugares donde la mano izquierda puede llegar y la mano derecha no puede llegar. De tu cuerpo, por ejemplo, la mano derecha es más difícil, le cuesta más llegar al mismo hombro, pero la mano izquierda no. Y cosas, mis hermanos. Entonces cada cosa de nuestro cuerpo tiene una característica que nos forma y nos hace un ser completo, que podemos hacer y tener habilidades, un ser con muchas habilidades, porque sus miembros que posee lo hacen, son miembros de un mismo ser, y cada miembro tiene habilidades. Entonces todas esas habilidades corresponden a un solo ser. Así también Dios, nuestro Dios. Todos sabemos que Dios es grande en misericordia, en amor, en verdad, en justicia, en paciencia, en gloria, en poder. Pero aquí podemos ver que dice, de Dios es el poder, del Padre, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Entonces podemos ver que ahí el mismo Espíritu Santo le dice al salmista que el que tiene todo el poder es Dios. Por eso el Hijo, Cristo, dijo, todas las cosas me han sido entregadas en mi mano, o el Padre me ha entregado todas las cosas en mi mano. Dios. O sea, el que tiene todo el dominio y el poder es Dios. Y Cristo mismo dijo, o dice la Biblia y la Escritura, que la mujer se sujeta del hombre, el hombre la cabeza de la mujer, y Cristo la cabeza del hombre, y Dios la cabeza de Cristo, para que todo proceda de Dios. Entonces ahí se dan cuenta que todos son sustentados por Dios, todo es de Dios, y Él entrega lo suyo a quien Él quiere. Y lo hizo a Cristo, mis hermanos. Entonces, ahí podemos ver
eh, que de Dios es el poder y de Jesucristo la misericordia. Eso es lo que hemos explicado en otros videos. Por ejemplo, el sueño que tuve en el Señor, que fue claro, conciso, de que me era muerto, que iba en un carro como de tren y me querían alcanzar unos demonios, y al final había una puerta donde iba ese carro y yo me dejé destrozar, y lo único que cerré mis ojos sentía como desgarraban mi cuerpo, y porque me estaban alcanzando, y los cerré mis ojos y le dije: Padre, hágase su voluntad, mi Señor, que en usted confíe. Y sentía desgarrando mi cuerpo, pero eso me trajo paz. Pero cuando yo sentía ese carro llegando al final, había una puerta al final y estaba cerrada. Y me decía, escuché una voz de autoridad, de poder masculina y mayor, que decía: no, él ya no puede entrar. Y en eso escucho otra voz de alguien más juvenil, pero con poder, que también decía: pero Padre, por favor, déjalo entrar, suplicando misericordia. Eh, Eso significaba una muerte de los demonios, de ataques demoníacos en la tierra, sin salvación. Que eso fue yendo a México. Ahí en mi accidente era eso. Pero ahí pueden ver quién es el de la misericordia. O sea, es el mismo Dios. Pues Cristo no sería misericordioso, su Hijo, si Él no lo hubiera hecho así. Si Él no hubiera querido que hubiera misericordia. Si Él no hubiera querido amar. O sea, demostrar su amor. Dios es espíritu. Y Él necesita templos para demostrar sus características. Y Cristo es su templo. En Él demuestra su amor, su misericordia, su ira, que es terrible, mis hermanos. Por eso dice, temed al Hijo, no sea que se derrame, se infle de repente su ira. O sea, Él es muy amor, muy hermoso, pero también demuestra las características de Dios, y en Dios todo es grande. Entonces, en el momento que Él se aira y se le va la paciencia, ya se destruye todo. Imagínense en el tiempo del diluvio, cuando hasta Él se arrepintió de esa emoción donde el hombre hacía tanta maldad que aburrió. Es que esa es la verdad, aburrió. Él veía lo que Él había creado para bien, para cosas buenas, destruyéndose, matando, haciendo abominaciones. Aburrió. Y en un pequeño desatar de su paciencia, hizo eso, destruyó todo. Porque lo habló y así fue. Pero luego de haber hecho eso, se arrepintió. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Cómo es la ira de Dios? Porque Él es grande. Imagínense en el momento de su ira y la gente sigue tentando a Dios, buscando, colmando la paciencia. Imagínense si el Señor perdiera su amor y su paz en ese momento y diera lo que merece cada quien nomás. Pero ahí pueden ver quién es el que maneja la paciencia, la paz y el amor de Dios, que es Cristo. Por eso les decía que Él, en el tiempo de que estaba con el Padre, y Él siempre ha sido el templo del Padre, donde el Padre ha puesto su espíritu y su poder, y ese es el que aparecía en el Antiguo Testamento como Jehová, el que se le apareció a Moisés, el que era la nube en el desierto y el fuego también de noche. Todo fue Cristo, el Hijo, con el Padre juntos, siendo un Dios. Pero acuérdense en cuánto se le acababa la paciencia, cuántos fueron destruidos por Él. Así, por cosas que hoy en día Él
pide misericordia, tiene paciencia. Las leyes, cambió ciertas cosas, fue más suave en un sentido, pero en otro lo afirmó más fuerte. Le dijo al hombre que no jure mejor, porque era algo muy difícil, vio la debilidad del hombre, ser carne. Tuvo la aflicción y comprende más al hombre. Dios ahora entiende más al hombre, tiene más misericordia, pero el hombre entre más misericordia le dan, más se suelta pecando, haciendo abominaciones. Imagínense si en el pasado hicieron la abominación que hicieron y destruyó toda la tierra. Destruyó ciudades enteras, Sodoma y Gomorra, y que ahora están peor. ¿Qué es lo que viene cuando la paciencia del Señor se termine? Y no va a ser injusto. Él es santo y Él va a pagar lo que merece el hombre por la desobediencia. Entonces, mis hermanos, es ese recordar y dar gloria a Dios por Cristo Jesús, porque Él es misericordioso. Porque si estamos vivos, porque si el Dios, el Padre que tiene el poder ha tenido paciencia, es Él. Es Él en el Padre pidiendo paciencia y misericordia, porque Él nos entiende mejor que nadie. El Padre es santo, es justo. Él nos da justicia. Su amor también, el amor es justo. Pero Dios es el que tiene todo el poder. O sea, el Padre es el que cumple los juicios. Él no echa mano atrás. Él no puede echar mano atrás. Él es santo, Él es justo. Pero tiene a su Hijo Jesús, que tuvo que pagar hasta un precio, imagínense, por detener la mano de Dios para destruirnos, para acabarnos, para tenernos en el olvido eterno. Nosotros estábamos en el olvido. Miren la misericordia que hizo Cristo, el sacrificio que hizo Cristo. Nosotros estábamos para nacer y morir. No había esperanza. Estábamos tan apegados al pecado sin Dios que Dios tenía vuelto su rostro. Era como si no existiéramos, que estábamos en un lugar, nacer y morir. Y se extinguía todo en nosotros. Hay que agradecer a Dios su misericordia, mis hermanos. Pero sabemos que el que nos entiende mejor siempre es Cristo. Y por medio de Él, Dios, pues mis hermanos. Ustedes saben que el Padre y el Hijo son uno. Y lo que el Hijo ve y siente, el Padre lo sabe. Pero si hubiera que poner características, pues la misericordia es de nuestro Señor, de Cristo. Y el poder todo de Dios. Pero se hacen uno en Cristo, porque en Cristo el Padre ha puesto el poder. Y el Padre por Cristo tiene la misericordia y entiende al hombre, porque su Hijo vino a sufrir y a vivir aquí, y por eso supo la debilidad del hombre. Pero Él tiene que cumplir su palabra. Estamos en los últimos tiempos. Él ya viene. Debemos estar preparados, no jugando a ser hijos, a ser de Dios, siendo en serio, de espíritu, porque muchos no entienden el espíritu, que Dios es espíritu y lo espiritual es real, mis hermanos. Allá no puede haber algo que tú hables y que no se cumpla, porque allá el lenguaje espiritual es diferente. Cuando tú dices amo, no lo vas a decir solo de un verbo que suene así, sino que la palabra en sí va a ser el espíritu de amar. Realmente. O sea, yo amo a mi Dios y en ese momento yo no lo puedo fingir ni ser como fariseo, ni como cristiano de hoy en día. Decir amor, pero en la obra, en el obrar y en lo que demuestro que hay realmente en mí el fruto de mi semilla o de lo que soy, no es así. Demuestra lo contrario. Sino que cuando yo digo en el espíritu amo a Dios, es un hecho que ocurre con obras
más que palabras de lengua humana. Y esa es la palabra espiritual que escucha Dios cuando lo están amando de verdad. Entonces debemos comprender lo que es ser verdadero, verdadero hijo de Dios, verdadero del Espíritu, mis hermanos, porque nos sacamos de hacer muchas obras físicas. Por eso dice que somos salvos por gracia y no por obras, menos por obras hipócritas, pero sí, no por obras para que nadie se gloríe solamente, mis hermanos. Pero ahí mismo dice que de Él es la misericordia de nuestro Señor, porque Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. O sea, es su misericordia porque nos va a pagar a cada uno conforme a sus obras, las obras que Él nos dio para salvarnos. Pero Él nos va a pagar cuando nosotros éramos desechados ya. Hiciéramos lo que hiciéramos, ya no teníamos esperanza, imagínense. O sea, lo único que actúa en Él es la misericordia, o si no, no debería pagarnos nada. Hiciéramos lo que hiciéramos, nada. Entonces ahí pueden ver la misericordia de Dios en el Hijo. Bueno, mis hermanos, espero se comprenda. Sigamos adelante. Busquemos de Dios su rostro, su Espíritu Santo, que es el único que nos guía a toda verdad, en un mundo de perdición, de engaño, de falsas religiones y evangelios e ideas que pretenden que vamos a llegar al cielo al seguirlas o al seguir hombres, cuando lo que tenemos que buscar es a Dios, su Espíritu Santo, su rostro, y encontrarle. En serio, mis hermanos, no es de hombres, no son cosas muertas. Los amo, mis hermanos, sigamos adelante, estamos en los últimos tiempos, nuestro Señor viene ya, y no porque yo le diga nuestro Señor viene ya, se vayan a enojar porque pasen 1 año, 2 años o un tiempo y no aparezca aún. Dejen de ser humanos y sean hijos de Dios, porque Él les da amor, paciencia para esperar. Porque a lo mejor en el tiempo que Él puede venir hoy, pero ese tiempo lo dio para salvar 10.000 almas más. 10 almas, un alma. Pero Él tiene el control, Él sabe lo que conviene. Debemos confiar. Decimos que creemos, que confiamos, hagámoslo realmente. Los amo, mis hermanos, Dios los bendiga, sigamos adelante. Nuestro Señor ya viene, mis hermanos, y hagamos su voluntad. Gloria a Dios para siempre y amén. Abrazos en el Señor a todos mis hermanos y sigamos adelante. Gloria a Dios.